Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, gracias a nuestra generosísima audiencia que como cada mañana se conecta con nosotros a través de las diferentes posibilidades que tienen para enlazarse con este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos en la internet www.sonorama.com.es. Transmitimos a través de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Suscríbase a nuestro canal, por favor. Estamos en Facebook, en nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama. Y desde este momento el comentario sin rodeos, usted lo puede escuchar, lo puede mirar a través de mis cuentas personales en TikTok. Saludos mis queridos tiktokeros que están conectados con nosotros a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Gracias por irse conectando poquito a poco, ¿no? Se van conectando poco a poco para escuchar el comentario sin rodeos. Y en mi cuenta de Instagram, mi cuenta personal, Fabricio-Vela, igualmente algunos de nuestros internautas ya conectados con nosotros a través de la transmisión, ¿no? Muchas gracias por vuestra generosa sintonía. Bueno, a ver, entremos en materia, querida audiencia. Lo que ha ocurrido ayer en la Corte Constitucional es histórico. Por donde se lo mire, usted puede ser partidario o detractor del presidente Lasso, pero no existe precedente en la historia de la República en la que un presidente de la República haya sido llamado a juicio político o esté a puertas de ir a un juicio político. Les explicaba ayer, no pasó con Bucaram en el 97, no pasó con Maguad en el 2000, no pasó con Gutiérrez en 2005, donde no se echó mano de este mecanismo consagrado en la Constitución. Por cierto, la Constitución desde el año 79 establecía la posibilidad de llevar a juicio político al presidente. Que no lo hayan llevado al presidente de la República a juicio político en otras ocasiones no significa que esa figura no existía. De hecho, en el año 95, un vicepresidente fue llevado a juicio político, y me refiero al economista Alberto Dajic, con una constitución distinta. Dajic fue llevado a juicio político con la Constitución del 79. ¿Ya? Del 79. Y Jorge Glass iba a ser llevado a juicio político con la Constitución del 2008. Siempre estuvo esa figura y esa posibilidad que los políticos no echaron mano. Y es un mecanismo democrático, guste o no guste, y eso también he explicado a lo largo de estas semanas, de estos días, a ustedes, querida audiencia. O sea, puede no gustar. Yo he discrepado públicamente con aquellos que dicen que esta intención de enjuiciar políticamente al presidente es el sinónimo de una conspiración, de una desestabilización o de un golpe de Estado. Si es un mecanismo constitucional y si tiene el aval jurídico del máximo Tribunal de Justicia Constitucional de este país, ¿por qué tenemos que hablar de golpe de Estado? Como también he discrepado con aquellas voces que señalan que si el presidente de la República mañana pasado decreta la disolución de la Asamblea Nacional y aplica el mecanismo que se denomina popularmente como de la muerte cruzada, automáticamente se va a declarar dictador. Ni lo uno ni lo otro, son mecanismos constitucionales. No nos perdamos y aprendamos los unos y los otros a entender cómo funciona el diseño institucional de la República. Son mecanismos consagrados en la Constitución. Entonces, como lo dije antes, lo ratifico hoy, que el presidente Lasso vaya a juicio político es un mecanismo constitucional que no equivale a golpe de Estado. Golpe de Estado es lo que le hicieron a Maguad en el 2000. Sí, gobierno nefasto, todo lo que ustedes quieran. Pero ese fue golpe de Estado. Golpe de Estado parlamentario, lo que le hicieron a Bucaram y a Gutiérrez en el 97 y en el 2005. ¿Por qué? Porque estiraron la interpretación de la norma, se inventaron ahí unas causales y no hubo fórmula de defensa de los presidentes mencionados. Lo de hoy no es un golpe de Estado. Así que sáquense en ese chip de la cabeza los que, en cambio, cuestionan la posibilidad ya real, de que el presidente de la República vaya a juicio político. Dicho esto, la Corte Constitucional falló ayer. Y por supuesto ocurrió lo que se preveía, ¿no? Y que también lo advertimos en este espacio. El fallo de la Corte Constitucional iba a agitar el avispero entre los unos y los otros, como el fallo de la Corte fue por emitir el dictamen favorable de admisibilidad para el juicio político por la causal de peculado, desechando dos acusaciones de concusión.
Quienes defienden al presidente, por supuesto, ya hablan de que la corte conspiradora, de que la corte comunista, de que la corte no sé cuánto, ya empiezan a cuestionar a los jueces. ¿Ya? Y del otro lado, en cambio, ya les empiezan a expulgar a los 3 jueces que no votaron a favor del dictamen que finalmente fue aprobado ayer. Me refiero a la jueza Núquez, al juez Enrique Herrera Bonet y a la jueza Carmen Corral Ponce. Que no se entiende, y como yo vengo alertando desde el martes en realidad, porque el lunes comentamos el desastre de Alausí. Revisemos la calidad del fallo. Mañana lo vamos a hacer en este espacio. Obviamente no he tenido tiempo de revisar y ya tengo el fallo, ya es público. El fallo con la argumentación jurídica. Tengo algunos insumos que incluso amigos juristas han tenido la gentileza de compartirme para poder revisar y mañana poder sustentar algunos pasajes de ese dictamen de admisibilidad. Pero analicemos algunos detalles. ¿Tiene el comunicado de la Corte Constitucional? Pongamos el comunicado de la Corte Constitucional, por favor. Ya, no, ese, déjeme ver, sí es ese, sí, correcto, pero hágale un poquito más grande para ir revisando paso por paso. Si es por el color, porque había un comunicado un poquito más oscuro. Ok. Dice el comunicado: dictamen de admisibilidad parcial para el enjuiciamiento político del presidente de la República en la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional informa que mediante dictamen número 1-23-DJ/23, aprobado en sesión extraordinaria de anoche, 29 de marzo del 2023, dentro del plazo establecido en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con mayoría calificada de 6 votos a favor y 3 votos salvados. Los 3 votos salvados, como dije, fueron de la jueza Corral, de la jueza Núquez y del juez Herrería. El Pleno resolvió inadmitir las 2 acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado. En el dictamen se determinó que corresponde a esta Corte efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud. Esto es importante, porque aquí algunos, ya, a conveniencia, decían, no, la Corte solamente es una especie de oficina de revisión de requisitos y para de contar. Ya pasa papeles, casi, reduciendo el trabajo de la Corte. Los otros decían, no, la Corte tiene que analizar el fondo de la acusación, ni lo uno ni lo otro. La Corte hizo un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud para garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable. Ojo con esta parte del comunicado. Asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable. Por eso, la virtud de la norma constitucional, que no es que le deja a libre albedrío a la Asamblea para que si mañana o pasado desean enjuiciar a un presidente de la República, lo hagan con base simplemente en las mayorías o afectos o desafectos que pueden existir. Para cualquier intención de enjuiciar políticamente al presidente de la República, tiene que haber un dictamen de un organismo, y por eso la necesidad de que los organismos judiciales sean independientes, porque se requiere un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y allí se genera justamente la necesidad de que la institución llamada juicio político no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable. En esa línea, dice el comunicado, en el análisis de procedimientos se encontró que la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí por la Asamblea Nacional se han respetado los procesos de legitimidad política y del debido proceso. ¿Qué significa eso? Estuvo bien presentada la solicitud, que contó con las firmas de respaldo, que estuvo la argumentación, la carga de la prueba, como señalaba la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero, y ahí viene el pero, sin perjuicio de lo cual se llama la atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional
por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional. Porque aquí algunos minimizaron, pues, que pusieron el 131 en lugar del 129, que se equivocaron de los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que hay una confusión respecto de los artículos del Código Orgánico Integral Penal. Y aquí lo comentamos en este espacio. Hubo una falta de prolijidad, lo dijimos, a cuenta de que a alguna gente no le gustaba este comentario, que por supuesto nos hizo pensar muy mal sobre cuál era la real intención de llevar adelante el juicio político. Hubo una total falta de prolijidad. Y en eso coincidieron varios juristas. La Corte lo ratifica. Falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional. Aquí dijimos en este espacio, querida audiencia, que para llevar adelante un juicio político contra el presidente de la República había que cuidar todos los detalles, absolutamente todos los detalles, para que se pueda canalizar de una manera adecuada y que no haya duda alguna sobre la naturaleza constitucional de este mecanismo de fiscalización y control político que consagra la Constitución. La Corte ratifica que hubo falta de prolijidad. Por otro lado, respecto del contenido de la solicitud, se estableció que los primeros dos cargos formulados por los solicitantes, o sea, concusión, no cumplen las exigencias del artículo 148, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ya lo vamos a revisar. A ver, aquí tengo, ¿dónde está mi Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? No la tengo a la mano, ya la vamos a revisar. En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarque en los presupuestos establecidos, presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta Corte exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho. Esta decisión cuenta a su vez con 3 votos salvados, emitidos de forma individual por las juezas Teresa Núquez Martínez y Carmen Corral Ponce, y el juez Enrique Herrería Bonet, quienes con su propia argumentación se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos contemplados en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Gracias, don Robert. Comunicado de la Corte para el análisis de cada uno de ustedes. La jurista Verónica Hernández Muñoz, quien es docente de Derecho Constitucional y conoce de estas materias, da cuenta en su cuenta Twitter. El juicio político es balance entre el principio de control político y la estabilidad del presidente. Su resolución supone el convencimiento político del cometimiento de infracciones que afectan a valores y deberes constitucionales. No tiene como objetivo determinar la responsabilidad penal, administrativa o civil. En eso, por ejemplo, la Constitución establece que no será necesario un enjuiciamiento penal para llevar adelante un juicio político contra el presidente. Es procedimiento agravado para evitar prácticas que erosionen la gobernabilidad del Estado. El carácter agravado se refleja, 1, en la legitimación política reforzada, 2, causales agravadas y 3, control judicial por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se aparta de un criterio de dictamen porque restringe el principio de estabilidad del presidente y devalúa el control jurisdiccional a una suerte de control burocrático. La Corte respeta el sistema de pesos y contrapesos y no determina responsabilidades políticas. La Corte interviene como garantía institucional y se pronuncia sobre las razones jurídicas de su admisibilidad. La Corte realiza examen del procedimiento y examen del contenido de la solicitud sin alterar el carácter político ni convertirlo en procedimiento administrativo. Es importante revisar el procedimiento y, como dije, insisto, el juicio político es una institución de fiscalización válida y constitucional. Y acaba de pasar un filtro que debe ser respetado, y lo dijimos en este espacio, lo hemos dicho a lo largo de estas semanas. Y me alegra mucho que el gobierno haya reaccionado adecuadamente en ese sentido. Pónganme el comunicado del gobierno primero, don Robert, si lo tiene a la mano. El gobierno al menos reaccionó respetando
la resolución de la Corte Constitucional, aunque obviamente insistiendo en que rechace el juicio político y en la inocencia del presidente de la República. ¿Tiene el comunicado del presidente? Póngale, ahí está. Rechazamos el juicio político, respetamos la decisión de la Corte, ratificamos la inocencia del presidente. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que a pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitado por la Asamblea. Esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores. La Corte ya lo observó, hablando de la desprolijidad. No obstante, dice el comunicado, el presidente y el gobierno siguen trabajando por todos los ecuatorianos, especialmente con las víctimas del crudo invierno, el terremoto y el deslave de la UCI. No sé qué tiene que ver eso con el otro tema. La inconsistencia de los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos, firma el comunicado. No sé para qué ponen eso de que están trabajando en el crudo invierno, el terremoto y el deslave de la UCI. Ahora tienen que trabajar en la argumentación que deberán presentar a la Asamblea. Gracias, Roberto Carlos. El presidente estará obligado a presentarse a la Asamblea. Ahora sí. En algún momento yo les explicaba. El presidente no estaba obligado anteriormente a presentarse a la Asamblea o comparecer ante una comisión. Yo sí creo que el presidente, lo dije en su momento, quienes me siguen hace tiempo les consta y les invito a hacer un ejercicio de memoria. En este espacio dijimos, tomándole la palabra al presidente de la República, el jefe de Estado debía acudir a la Asamblea Nacional a dar explicaciones sobre el tema Pandora Papers. No lo hizo Guillermo Lasso, pero no estaba obligado. Debía hacerlo desde mi punto de vista, sí, porque además el propio presidente ofreció comparecer ante la Asamblea. Pero cuando sacaron el tema de Pandora Papers de la Comisión de Fiscalización y le entregaron a la Comisión de Garantías Constitucionales, al gobierno ya no le gustó. Y el presidente se desdijo de su ofrecimiento inicial de acudir las veces que sean necesarias a la Asamblea Nacional y dar explicaciones a los legisladores. No acudió. No lo hizo. El presidente de la República tampoco acudió a la comisión ocasional que investigó el caso denominado Gran Padrino, cuya génesis era una supuesta estructura de corrupción detrás del manejo de las empresas públicas. ¿Estaba obligado? No, no estaba obligado. ¿Debía hacerlo? Yo sí creo que debía hacerlo, por un tema de transparencia con el país. Yo sí creo que tenía que hacerlo. De hecho, algunos funcionarios no acudieron. Miembros de la Policía Nacional no acudieron. Ese tema debió haberse revestido de una total transparencia y seriedad. El presidente no quiso acudir, no estaba obligado, sí creo que debía hacerlo. Ahora, sí estará obligado, porque la norma constitucional dispone que el presidente de la República obligatoriamente debe acudir a la Asamblea en 2 ocasiones. La primera, cada 24 de mayo para presentar su informe de labores, el informe a la Nación anual, y la segunda cuando sea llamado a juicio político, y es lo que va a ocurrir. Ahora sí, el presidente de la República está obligado a comparecer ante la Asamblea Nacional y presentar sus descargos. Revisemos la norma. ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Para que ustedes comprendan qué es lo que se viene. No, el otro. El anterior. Vamos a poner ahí lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bájale un poquito. A ver. No, ese no es. Creo que no está listo el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vamos a revisar lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo teníamos listo, pero no, parece que no. A ver. ¿Dónde está mi Ley Orgánica de la Función Legislativa? Vamos al artículo 90. Al artículo 89 primero. Luego de la admisibilidad, rápidamente, que es lo que pasó el día de ayer. Se supone que ya ayer mismo, anoche mismo, ya fueron notificadas las partes. Debió haber llegado la notificación al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente Virgilio Saquicela tiene un plazo máximo de 3 días para poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para el inicio del trámite de juicio político.
Luego, el presidente de la Asamblea Nacional deberá remitir a través de la Secretaría General al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. No, eso no es. Hay que poner el artículo 90 si es que pueden, si no, no importa. Tendrá que remitir al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la solicitud de enjuiciamiento político, el dictamen de admisibilidad y la documentación de sustento a fin de que se aboque conocimiento y sustancia el trámite. O sea, los 3 días ya están corriendo, es un plazo de hasta 3 días, seguramente habrá una sesión del CAL, no sé si finalmente se convoque a una sesión del CAL, pero la norma dice que hay que comunicar al CAL, probablemente sea a través de una sesión, y luego de lo cual se remite a la Comisión de Fiscalización, que será la encargada de sustanciar el trámite. Vamos al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Fiscalización, esto va a ocurrir la próxima semana, no más allá de la próxima semana, en estos días. La Comisión de Fiscalización abocará de inmediato conocimiento del inicio del trámite y notificará al presidente de la República sobre el inicio del mismo. Ese es. Gracias, don Robert. Acompañará la solicitud la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional a fin de que por sí y por interpuesta persona de uno o más delegados procuradores en el plazo de 10 días ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para el descargo. En este punto, en la Comisión de Fiscalización, puede hacerlo el presidente directamente o a través de sus procuradores. Tendrá un plazo de 10 días para ejercer su derecho a la defensa. De igual forma, y en el mismo acto notificará a los asambleístas solicitantes, son 4 asambleístas solicitantes, Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo, Pedro Zapata, son los 4 solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan. La Comisión de Fiscalización, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio. Con la contestación o sin ella, se otorgará un plazo de 10 días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costo del solicitante. Luego dice, los órganos y dependencias de la Asamblea brindarán todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la Comisión requiera para cada caso. Vamos al 91, el informe. Ojo que en los 2 primeros pasos que acabo de señalar hay un plazo de más o menos 20 días. Vamos al informe que está contenido en el artículo 91. Vencido el plazo de actuación de la prueba señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá al presidente de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 10 días improrrogables, o sea, aquí hablamos en conjunto hasta llegar a este paso, más o menos 30 días si se toman todos los plazos. El máximo de los plazos, 30 días. Un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomiendo no el enjuiciamiento político del presidente de la República. Luego viene el 92, el orden del día. Cámbiame de gráfico, por favor, don Robert. Ya estamos en el 92. Sáquele ese gráfico si no tenemos el otro. El presidente de la Asamblea, en un plazo máximo de 3 días, dispondrá la difusión del informe. Ese es. Exacto, ahí tenemos. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea, en el plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso. El presidente de la Asamblea requerirá a los asambleístas que iniciaron el proceso la nómina de 2 legisladores que serán los encargados de realizar la interpelación. Ojo, son 4 solicitantes. De esos 4, habrá que designar a 2 asambleístas que van a sustentar la interpelación, lo que será comunicado al presidente de la República. Luego en el 93 se habla del derecho a la defensa. Allí sí, el presidente sí o sí está obligado a ir a la Asamblea Nacional. En la fecha y horas señaladas en el orden del día, los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de 2 horas sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.
A continuación, el funcionario enjuiciado políticamente, o sea, el presidente, en el lapso máximo de 3 horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo respectivo. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de 1 hora. Tenemos, entonces, 2 horas los interpelantes, 3 horas el presidente y luego una hora de réplica cada uno. Finalizada la intervención del presidente de la República, se retirará del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo que así fue en el juicio político de Dajic en el año 95, que fue el primer juicio político que cubrí. Dajic hizo uso de todo el tiempo que le permitía la norma, de la exposición inicial de descargo y luego de la réplica, y después de eso abandonó el Pleno y se abrió el debate. Aquí va a ser igual. Se abrirá el debate en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de 10 minutos sin derecho a réplica. Luego tenemos el 94, sesión de Pleno, que está allí. En el plazo de 5 días de concluido el debate señalado en el artículo anterior, el presidente de la Asamblea convocará sesión de Pleno a fin de que se resuelva motivadamente, sin debate, porque ya el debate fue cerrado, con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. De no presentarse en dicha sesión una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. Y el 95, para la aprobación de la moción de censura del presidente de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional, o sea, 92 votos. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Si no se aprueba la moción de censura, o sea, si no hay 92 votos al menos, se archivará la solicitud y en ningún caso podrá volverse a proponer un juicio político por los mismos hechos. Muy bien. Gracias, don Robert. Hasta ahí la lectura de los artículos de la ley orgánica. Gracias, Roberto Carlos, por el gráfico. Ahí mostramos justamente lo que dice la norma. Todo este procedimiento, si ustedes suman los plazos, va a tomar más o menos unos 45 días, más o menos. Más, menos, 45 días. Estaríamos hablando de que el juicio político podría tener una resolución a mediados del mes de abril. Entiendo yo si es que no hay tropiezos. Y aquí es importante, audiencia, que la clase política asuma con absoluta seriedad este juicio político. Yo quiero insistir en el hecho de que llevar a juicio político al presidente de la República no es golpe de Estado. Mediados de mayo, tiene razón Yomar, dije mediados de abril, mediados de mayo. Estamos 30 de marzo. De acuerdo a este cálculo, estamos hablando de mediados de mayo, más o menos, para que se lleve adelante el juicio político. Tendrá que sustanciarse durante todo el mes de abril en la Comisión de Fiscalización y de allí por los plazos hablaríamos de que en la primera quincena de mayo ya se dará el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto no es golpe de Estado, esto no es conspiración, es un mecanismo de fiscalización completamente constitucional que tiene el aval de la Corte Constitucional a través de un dictamen de admisibilidad. Pero al mismo tiempo es un mecanismo que tiene que ser llevado adelante con extremo rigor, con absoluta seriedad y responsabilidad. Igual que dije, cuando se instaló la comisión ocasional del caso Gran Padrino, donde planteaba que el trabajo de esa comisión tenía que ser manejado con responsabilidad, con prolijidad, que los integrantes de la comisión le bajen los decibeles a la confrontación política y entiendan la naturaleza de lo que habían recibido como encargo para investigar. Hoy digo exactamente lo mismo. Porque los legisladores tienen una gran responsabilidad. Es una responsabilidad histórica con el país. Porque van a enjuiciar políticamente por primera vez a un presidente de la República. Y sobre ese mecanismo de fiscalización y control político no debe quedar dudas.
sobre la naturaleza de seriedad y de transparencia de la Asamblea Nacional para presentar las pruebas de cargo y debatir sobre los descargos que presentará el presidente de la República. Y ojo, el juicio político se debe desarrollar exclusivamente sobre la causal de peculado. Ya no pueden incorporar la causal de concusión, que había sido inicialmente mencionada. Pero miren ustedes además cómo esto fue evolucionando con el paso de los días. Inicialmente la comisión ocasional del caso Gran Padrino. Hagamos un ejercicio de memoria. En el borrador que circuló y que se filtró, desde mi punto de vista deliberadamente, pusieron ahí la causal de delitos contra la seguridad del Estado, invocando el tema de traición a la patria consagrado en el COIP, que aquí lo comentamos, a mí me parecía insólito eso. Y luego pusieron las causales de concusión, peculado y cohecho. Después en el informe sacaron el tema de delitos contra la seguridad del Estado. Dejaron concusión, peculado y cohecho. Después en la presentación del juicio político pusieron concusión y peculado. Y ahora la Corte Constitucional solamente admite la causal de peculado. Noten ustedes cómo ha ido cambiando esto. Por eso la importancia de manejarlo con seriedad. Aquí ya no pueden incorporar otras causales. No pueden seguir insistiendo en la causal de concusión. ¿Qué es la concusión? Que un funcionario exija plata a alguien a cambio de algo. Esa es la concusión. Que una autoridad haya exigido dinero. Esa es la definición clásica de concusión. Y deberá circunscribirse en la causal de peculado, cuya definición clásica es la disposición arbitraria de fondos públicos. Sobre eso, una vez más, absoluta seriedad de los actores políticos, del gobierno, de los opinadores, de los medios de comunicación. Ayer, por supuesto, hubo un medio de comunicación que ya colocó un frente que no había votos. No sé cómo sabían que no había votos. No entendiendo la naturaleza de la coyuntura y la sensibilidad del momento. Esto hay que manejarlo con mucha seriedad y entender que no es un juego y que la fiscalización tiene que ser absolutamente seria y responsable. Que así sea. Mañana vamos a comentar ya con mayor conocimiento y vamos a revisar la argumentación jurídica por la cual la Corte Constitucional da paso al dictamen de admisibilidad por el presunto delito de peculado y por qué desechó el delito de concusión. Así que espero contar otra vez mañana con vuestra generosa compañía y vuestra generosa sintonía. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.